Hola, ¿qué tal? Vamos hoy día a resolver los problemas de geometría y trigonometría del examen preferente que fue tomado el día 23 de agosto. ¿Ok? Continuamos. Empezamos con el problema número 50 que nos habla de un triángulo, nos dan todos los ángulos interiores, nos da un exterior y nos piden calcular justamente la medida de este ángulo exterior. Vamos a hacer, lo primero que vemos que se puede aplicar las propiedades. Tú sabes que la suma de dos ángulos interiores me da el ángulo exterior. Entonces vamos a colocar esa propiedad, ¿no? Por propiedad, entonces decimos que el valor de 2y más el valor de x es igual a 4 veces y. Pasando a restar, me va a quedar que x es igual a 2y. Tenemos ya la relación de x y y. Vemos que en el vértice C, ¿no? ¿Qué sucede en el vértice C? En el vértice C tenemos dos ángulos suplementarios. El valor de 3x más el valor de 4y me va a dar igual a 180. Pero sabemos nosotros a qué es igual 3x, ya que x es 2y, 3x que es el triple será 6 veces y. Podemos sumar nosotros y tenemos que 10y es igual a 180. Simplificando tenemos el valor de y equivalente a 18 grados. Con el valor de y podemos dar la respuesta porque me piden calcular 4y. Entonces piden 4y. Como piden 4y, la respuesta sería 4 por 18, que sería igual a 72 grados. Marcamos la clave B. En este siguiente problema nos hablan de ángulos y nos hablan de los complementos. Por lo tanto, vamos a usar esa propiedad. El complemento de un ángulo es aquel valor que le hace falta para que llegue a sumar 90. ¿Sí? Entonces, vamos a completar datos. Me piden acá a mí, o me dicen que la suma de complementos de los ángulos B o C. Acá vamos a marcar el ángulo B o C, un valor de alfa, y el ángulo C o D, que es el vértice O, es igual a beta. Por dato del problema, sabemos nosotros que la suma de los complementos de estos dos ángulos, entonces complemento de alfa más el complemento de beta, me dicen que es igual a 120 grados. Es el primer dato. Vamos entonces a utilizar la formulita de complementos. Recuerda que el complemento es 90 menos alfa. 90 menos alfa, acá sería 90 menos beta. Esa suma me da igual a 120. Si sumamos 90 y 90 es 180. Si acá sumamos 180, 120 pasa a restar. Alfa y beta se van al otro miembro, se van a volver positivos. Y tendríamos nosotros que 60 es igual a la suma de alfa más beta. ¿Listo? Es el primer dato. Pero me siguen dando a mí más información. Me dicen que el doble del ángulo COD, o sea, de beta, excede, o sea, se puede representar como una diferencia a quién? Al ángulo BOC, a alfa. Me hablan que la diferencia del doble de beta menos alfa es igual a 15. Vamos a colocar ese dato. Entonces, acá colocamos que el doble del ángulo COD, el doble de beta, menos el ángulo BOC, alfa, es igual a 15 grados. Colocamos nosotros acá, podemos nosotros reemplazar, hacer un sistema de ecuaciones, va a depender de cómo para ti se te haga más fácil. Yo voy a colocar acá las dos ecuaciones, digo 60 va a ser igual a alfa más beta, es la primera ecuación que encontramos, y la segunda que nos están dando, que 15 grados es igual a 2 beta menos alfa. Entonces, para mí más práctico es sumarlas, ¿no? Vamos a sumar las dos. Vamos a sumar porque alfa tienen diferentes signos, se van a simplificar. Cuando sumamos sería 75, es igual a 3 beta, le sacamos tercia y me va a salir 25. Como ya conozco el valor de beta, podemos nosotros hallar el valor de alfa. La suma de los dos es 60, así que alfa va a darme 35. Ese es el valor de alfa. Me piden hallar el ángulo mayor. Por lo tanto, la respuesta va a ser el ángulo mayor, que sería 35 grados. Marcamos la clave C. En el problema número 52 nos hablan de un trapecio isósceles como está en la figura y nos dicen que BC es paralela a AD. Luego nos dicen que los puntos M y N son los puntos medios y me dicen que tracemos CH, que es perpendicular a AD, y que H se encuentra justo en el segmento AD. Luego me hablan que el área de la región AMNH es 4. Por lo tanto, acá vamos a indicarlo.
Vamos a analizar esta figura y vamos a darnos cuenta que MN vendría a ser la base media, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos uniendo dos puntos medios. Entonces vamos a colocar por acá que el segmento MN es la base media. ¿Estamos de acuerdo? Base media. ¿Sí? Esto es importante porque nos indica que son paralelas. Ahora, también sabemos que eh, ellos dos son iguales porque en el punto medio, ¿no? Y no son iguales y me están pidiendo justo la suma de las áreas que están sombreadas, MBCN y el triángulo HND. Eso es lo que me están pidiendo. Sabemos nosotros que acá, en este triángulo rectángulo, cuando yo uno este vértice con el punto medio, cuando trazo la mediana relativa a la hipotenusa, los tres segmentos van a ser congruentes, ¿sí? Ahí está. Entonces los tres segmentos van a ser congruentes. Por lo tanto, si acá le pongo un ángulo alfa, él también va a ser un ángulo alfa. Pero como es un trapecio isósceles, si él es alfa, este ángulo también va a ser alfa. Por lo cual, estamos observando que el segmento, mira, AB y el segmento HN son paralelas porque tenemos acá alfa y alfa, son ángulos correspondientes, serían paralelas. Por lo tanto, AMN y H es un paralelogramo, del cual su área conocemos, su área me dicen que vale 4. Esta área es igual a 4. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para hallar estas áreas? Porque al final quiero la suma de estas dos áreas. Pero si yo tengo un trapecio y tengo un segmento que lleva a un punto medio, lo que yo puedo hacer es prolongar justamente para que se intersecte con la prolongación de la base. Y mira, hemos formado acá un triángulo. Ese triángulo tiene que ver mucho con él. ¿Por qué? Porque mira, si acá le pongo un ángulo beta, ¿no? Él acá va a ser por opuestos por el vértice del ángulo beta. Este alfa por alternos internos, o más conocido como la propiedad z, va a ser alfa, al igual que este alfa que está acá en el punto D. También va a cumplir la propiedad de los alternos internos. Acá va a ser alfa. Observamos entonces que el triángulo, mira mi triángulo, el triángulo CEN que he formado es congruente con el triángulo que está acá HND. Son congruentes. ¿Qué caso de congruencia serían? Ángulo alfa, lado, beta. Ángulo alfa, lado y beta. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como son congruentes, entonces sus áreas van a ser equivalentes. Si a él lo llamamos un área S1, este triángulo también va a tener el área S1. Recuerda que queremos la suma de S1 con esta área que la vamos a llamar S2. Por lo tanto, mira lo que se ha formado acá, un solo cuadrilátero. A la vez sabemos, nosotros no hay que olvidarnos que nos habíamos dado cuenta que el segmento AB y el segmento HN, que es prolongación, ¿no? AB y HN, que es la prolongación de HE, que es la prolongación de HN, son paralelas por alfa y alfa. Las bases son paralelas con la base media, entonces el cuadrilátero MBEN es un paralelogramo. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner que tenemos un paralelogramo M, B, E y N. ¿Y ese dato en qué nos va a servir? Nos va a servir porque nosotros sabemos que si tenemos el cuadrilátero A, B, E y H grande, ¿no? Entonces si lo dividimos por la mitad, sus áreas van a ser equivalentes. Si esta área vale 4 por dato, ¿no? Y acá tengo yo S1 más S2, entonces, y acá son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, acá podemos decir nosotros que S1 más S2, que es lo que me están pidiendo, es igual a 4. ¿Sí? Y esa sería la respuesta, pues no. Hemos formado un paralelogramo, le hemos trazado la mitad y estas áreas son equivalentes. Por lo tanto, la respuesta sería 4, ¿no? La clave es la B. En este problema ya de trigonometría observamos que me hablan de una niña y un monumento.
me hablan de vistas, ¿no? Ángulos verticales. Me dicen que la niña ve la cabeza de del monumento con ángulo de 30, ángulo de elevación, y los pies con ángulo de 53. Además, me dice que la cabeza de la niña y los pies de la estatua están distanciados 20. Con eso me piden la altura. Si te das cuenta, hay que trabajar en dos triángulos rectángulos. No siempre los monumentos, las casas, los edificios, los árboles son perpendiculares a la base. Entonces vamos a completar acá el triángulo de 37 y 53 y el triángulo de 30 y 60. Para eso sabemos que él está en una relación en el triángulo de 53 de 4K, 3K y él es 5K, pero si es 20 es porque la constante fue 4. Entonces frente a 53 va a ser 16. Tenemos ya una parte de la estatua. Él va a ser 4 por 3, 12. Tenemos acá el triángulo de 30 y 60. Si nosotros acá graficamos el triángulo de 30 y 60, ¿no? Con los valores que tenemos ahí, podemos decir que si frente a 30 hay un valor cualquiera, no sabemos cuál, frente a 60 va a estar por la raíz de 3. Si él es 12, entonces él tuvo que tener una raíz de 3. Por eso le vamos a poner 4 raíz de 3. Porque 4 raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar 12. Entonces él va a ser 4 raíz de 3. La altura entonces, por lo tanto, va a ser igual a la suma de 16 más 4 raíz de 3. Factorizamos el 4 y me va a quedar 4 más raíz de 3. Nos damos cuenta que no habría clave en esta pregunta. Problema número 54. Nos hablan de un triángulo y nos dan sus lados. La suma de sus lados, cada uno al cuadrado, que es igual a 20, y nos piden esta expresión. Rápidamente nos damos cuenta que esto proviene de una ley de cosenos. Recordando la ley de cosenos, sabemos que un lado al cuadrado es igual a la suma de los demás lados al cuadrado menos dos veces el producto de ellos por el coseno de A. Acá está la fórmula cuando hallamos el lado A. Si yo quisiera el lado B, va a ser equivalente, ¿no? Va a ser acá muy parecido, pero acá sería el lado B, el coseno de B. Y si quiero el lado C, sería C al cuadrado, es igual al cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno de C. Nos damos cuenta que nos conviene sumar. ¿Por qué? Porque al momento de sumar se va a eliminar un a al cuadrado con un a al cuadrado, un b cuadrado con un b cuadrado, un c cuadrado con un c cuadrado. ¿Sí? Si nosotros acá operamos, ¿no? Este a al cuadrado se elimina con él, este b cuadrado con él y el c cuadrado se elimina con uno de ellos. Por lo que tendríamos nosotros, ¿no? Tendríamos nosotros solamente un a al cuadrado, un b cuadrado y un c cuadrado. Acá en esta parte no quedó nada. Tendríamos el, este negativo lo vamos a pasar al otro lado para tenerlo de manera positiva y acá me va a quedar justo el dato que equivale a 20, ¿no? Le sacamos la mitad a todo y tendríamos el producto de ellos, que es el factor n. Por lo tanto, el valor de n va a ser igual a 10. En el problema número 55 tenemos esta expresión que tenemos que transformarla en a secante al cuadrado de x menos b para poder hallar los coeficientes a y b. Para eso lo que vamos a hacer nosotros con este término es hacer divisiones parciales. El coseno cuadrado va a entrar a dividir a cada uno de ellos. Nos damos cuenta que acá se puede simplificar y acá también el coseno al cuadrado se va a simplificar. Vamos a tener 2 coseno cuadrado más 1. Y el seno al cuadrado, entre coseno al cuadrado sabemos que es la tangente, por lo tanto tendríamos 2 tangente al cuadrado de x más 1. Continuando, nosotros sabemos esta identidad pitagórica, secante al cuadrado es tangente al cuadrado de x más 1, por lo cual reemplazando tendríamos 2 tangente al cuadrado de x más 1, que me va a quedar igual a 2 veces la secante al cuadrado de x menos 1. Esta tangente al cuadrado le he sacado de acá, el 1 le hemos pasado a restar y hemos colocado su equivalente, ¿sí? Operando tendríamos entonces 2 secante al cuadrado de x menos 1, porque acá sería menos 2 más 1 menos 1, igual a secante al cuadrado de x menos b. Nos damos cuenta que a vale 2 y que b va a ser igual a 1. Nos piden la suma de a más b, por lo tanto la respuesta sería 3. Listo, llegamos al último problema, problema número 56. En el problema 56 nos dan el segmento AB, nos dan dos ángulos notables, nos piden el segmento de B. ¿Sí? Trazamos la altura para aprovechar el ángulo de 53. Sabemos que este lado es 4n, que él es 3n.
También tenemos acá si la es 60, su complemento 30. Y sabemos que si frente a 30 es 4n, el otro cateto que se opondría a 60 sería 4 raíz de 3 por n. Ya conocemos cuánto vale AB, que es dato. Por lo tanto, vamos a igualarlo. 3n más 4 raíz de 3n es igual a 3 medios más 2 raíz de 3. De este factor sacamos el 2 y un n. Si yo saco 2n, me queda 3 medios. De él sacamos la mitad y un n, me queda 2 raíz de 3. Por lo cual estos dos términos van a ser iguales, se van a cancelar. Me quedaría 1, acá 2n, y n sería igual a 1 medio. Con el valor de n yo ya puedo hallar estas longitudes. Sacamos este triángulo y vamos a completar porque es un triángulo de 30 y 60. Frente a 30 es 4n, que por un medio sería 2, y el otro cateto va a ser 2 raíz de 3. Y la hipotenusa es el doble de 30, que sería x igual a 4. Entonces, L sería la respuesta, ¿ok? Por lo cual, hemos terminado la resolución de los problemas de geometría y trigonometría de este examen de preferente. Nos vemos en el próximo video.